Mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, a los que han ido llegando también. Y antes de compartir la pantalla, voy a dejar de compartirla para hacer la pregunta de rigor, ¿no es cierto?, de cada estudio bíblico. Para que ustedes me hagan recordar a mí, ¿no es cierto?, qué estuvimos viendo la semana pasada. ¿Alguien se acuerda qué hicimos? ¿En qué consistió la clase de la semana pasada? ¿Qué estuvimos haciendo? Pastor, Mi hermano. estuvimos estudiando, ¿cierto? En el mes de septiembre empezamos con la Biblia, y después empezamos las doctrinas de la bíblica, por ejemplo, como qué es lo que hace la iglesia, también estudiamos el bautismo, y también la Santa Cena, el ser sacerdocio. Bueno, repasamos todo lo que del mes de septiembre. Eso, Pastor. Gracias, mi hermano Rosamel. ¿Alguien más también que se acuerde de algo más que hayamos visto o que hayamos hecho? Ya, mis hermanos, entonces voy a compartir en la pantalla porque no quiero demorarme mucho con esto, porque ya finiquitamos este tema la semana pasada, entonces voy a compartir en la pantalla para explicar rápidamente, ¿ya? Nosotros lo primero que hicimos, mis hermanos, fue, ¿no es cierto?, ver la semana pasada el tema de las doctrinas bíblicas, la cual las quise separar en tres, ¿ya? Primero, ¿no es cierto?, las doctrinas que tenían que ver con el cristiano, luego las doctrinas que tenían que ver con Dios y las doctrinas que tenían que ver con la iglesia. No hablamos de doctrinas nuevas, sino que hicimos un repaso de todas las que habíamos estado viendo, ¿ya? Y la clase consistió no tanto en volver a explicar las doctrinas, sino en varias preguntas, ¿no es cierto?, y ejercicios que les hice a cada uno de ustedes para ver cuánto habíamos aprendido, ¿ya? Así que en cuanto, por ejemplo, a algunas de las doctrinas que tenían que ver con el cristiano, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, el sacerdocio del creyente, o que la salvación es por gracia, ¿no es cierto? El cristiano, ¿no es cierto?, son doctrinas que competen principalmente a uno como hijo de Dios, con la doctrina, ¿no es cierto?, con respecto a Dios, ¿no es cierto?, que hablaban principalmente de Jesús, ¿no es cierto?, que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, y hablábamos de que estas doctrinas eran los pilares, ¿no es cierto?, de nuestra fe, y comenzábamos, ¿no es cierto?, con que la Biblia era inspirada por Dios, ¿ya? Entonces, estas doctrinas eran importantes, ¿no es cierto?, y se referían principalmente a Dios. Algunas doctrinas, ¿no es cierto?, que tenían que ver con la iglesia, era, por ejemplo, que la iglesia local era una iglesia, ¿no es cierto?, autónoma, que era capaz de regirse a sí misma, ¿no es cierto? Hablábamos de qué lo que era de lo que era la iglesia, ¿no es cierto?, como eclesía y como una congregación, pero a la vez también hablábamos de lo que era ser iglesia, ¿ya? Y como nosotros, ¿no es cierto?, teníamos una responsabilidad también dentro de ella, y acá mismo veíamos el tema, ¿no es cierto?, del bautismo, el tema de la cena del Señor y varios otros temas más, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, estuvimos pensando en por qué estábamos viendo este tema, ¿ya? Estábamos viendo el tema de la doctrina porque primeramente nosotros tenemos que reforzar nuestra identidad como hijos de Dios, ¿no es cierto?, pertenecientes a una iglesia bautista. ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Ya? ¿Sabe? Y estas son enseñanzas principales que nosotros debemos tener muy, pero muy presentes. Y a la vez estamos aprendiendo de esto y reforzando nuestra identidad, porque estamos hablando en general este año acerca de las nuevas generaciones. ¿Y cómo nosotros vamos a enseñar a las nuevas generaciones si nosotros no sabemos
primero acerca de nosotros y de lo que debemos creer. Entonces afirmamos nuestra identidad para también poder entregar identidad a los demás, entregar acerca de la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, no solo quiero hacerles, ¿no es cierto?, un recuerdo de lo que vimos la semana pasada, sino que también quiero hacerles un recuerdo de cuál fue la última clase que tuvo que ver con Mateo, ¿ya? Porque tenemos que contextualizarnos para seguir luego en Mateo 24, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto? No vamos a ver todo Mateo 24, sino que solo la primera parte, pero la última clase que tuvimos acerca de Mateo fue Mateo 23 y hablaba acerca de los escribas y de los fariseos, y estuvimos hablando de las diferencias que tenían los escribas y los fariseos, ¿ya? Nos fuimos dando cuenta, ¿no es cierto?, cómo estos tuvieron en el capítulo 23 una crítica muy fuerte de parte de Jesús, ¿no es cierto? Y lo más principal que nosotros podíamos resumir todo el capítulo era que ellos eran sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? En un principio decía, hagan todo lo que enseñan los fariseos, porque lo que enseñan está bien, pero no sigan su ejemplo porque ellos, la verdad, no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y veíamos, ¿no es cierto?, cómo ellos, de alguna forma, fueron muy, pero muy criticados por Jesús. Y nos dábamos cuenta, mis hermanos, que esta situación de los escribas y los fariseos que no se habían amoldado a Dios y estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, nos llevaba a empezar a hablar de las doctrinas, ¿ya? Y nos dábamos cuenta, ¿no es cierto?, que ya en las predicaciones de esa temporada habíamos hablado de alguna doctrina, por ejemplo, la doctrina de la salvación por gracia, la doctrina, ¿no es cierto?, del sacerdocio universal, pero también nos daba pie este tema para hablar sobre la doctrina de la competencia del alma, ¿ya? Donde también nosotros tenemos la oportunidad de aceptar o no aceptar la verdad de Jesucristo. Y los fariseos en este caso no habían aceptado la verdad de Jesucristo, a pesar de que lo tenían al frente, a pesar de que habían visto sus milagros, a pesar, ¿no es cierto?, de la predicación, a pesar de tantas cosas, ellos, ¿no es cierto?, tuvieron un corazón endurecido y no quisieron aceptar a Jesucristo, ¿no es cierto?, y sus enseñanzas. Así que eso es más o menos lo que estuvimos hablando acerca de Mateo 23, ¿ya? Recordarles, mis hermanos, que quedamos nosotros, entre comillas, en la recta final. Ya todas estas enseñanzas, todas estas situaciones están siendo causadas porque Jesús, ¿no es cierto?, fue a Jerusalén y está en Jerusalén por temas de la fiesta de la Pascua, ¿ya? En eso estábamos nosotros. Antes de esto, ¿no es cierto?, Jesús había ido al templo, había, ¿no es cierto?, quitado a las personas, había sido recibido, ¿no es cierto?, con ramas, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en Jerusalén, y estábamos, ¿no es cierto?, en todo este tiempo en el que estamos, donde Jesús está en Jerusalén, y hay una especie de choque entre los reinos, el reino que Jesús viene a presentar y el reino que está dominando en este tiempo, que es principalmente el reino romano, pero también el reino, podríamos decir, judío, porque en ese momento los judíos no estaban buscando la voluntad de Dios, sino que estaban siguiendo su propia voluntad, especialmente los fariseos y los saduceos. Mis hermanos, la clase que tenemos hoy día no va a ser de tantas preguntas porque es un tema que no es tan fácil, ¿no es cierto? Y no quiero que nos confundamos, sino que al contrario pongamos harta atención. El fondo que tenemos atrás, mis hermanos, la imagen es una pintura que habla acerca de la destrucción del primer templo, ¿ya? Y eso es lo primero que yo quiero que usted ponga atención porque el fondo de la pintura nos va a esclarecer mucho todo el tema que vamos a hablar ahora de Mateo 24, que va a ser desde el 1 hasta el 28 y la próxima semana vamos a seguir con el resto de Mateo 24, ¿ya? Lo primero, mis hermanos, que nosotros vamos a ver es con respecto al templo, los primeros 2 versos, ¿no es cierto? Vamos a ir leyendo
de tramo en tramo para ir entendiendo lo que las escrituras nos quieren decir, ¿ya? El primer título que nosotros encontramos, ¿no es cierto?, tiene que ver con el hecho de que Jesús predice la destrucción del templo. El verso 1 y 2 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y después, ¿no es cierto?, aunque en la Reina Valera los separa, yo quise unir el verso 3, ¿no es cierto?, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Bendita sea la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando nosotros vemos este texto comienza, ¿no es cierto?, hablando acerca de que el templo, ¿no es cierto?, de Jerusalén va a ser destruido. Eso es lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Va saliendo del templo y los discípulos le quieren mostrar a Jesús, le quieren mostrar a Jesús, ¿no es cierto?, los edificios del templo, las construcciones que están dentro de ahí, pero y Jesús, ¿no es cierto?, les profetiza algo, ¿no es cierto?, les dice: de cierto os digo que no quedará ahí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y esto tiene razón porque luego vamos a ver que el templo sí fue destruido, el primer templo. Luego, ¿no es cierto?, se construye un segundo templo que la verdad no tuvo la misma gloria, y después hasta ahí sigue, después así fue destruido nuevamente y no hay más templo, está destruido el templo hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero lo primero que nosotros debemos entender es que toda esta conversación nace desde el punto, ¿no es cierto?, de que Jesús profetiza la destrucción del templo. Y a raíz de esto nace la pregunta del verso 3, ¿no es cierto?, de los discípulos estando ya en el monte de los olivos diciendo, ¿no es cierto?, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Esta pregunta, hermanos, para todo lo que vamos a ver hoy día, debemos tenerla muy presente. Son tres cosas las que pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Se están refiriendo a la destrucción del templo. Después dice: ¿y qué señal habrá de tu venida? ¿No es cierto? Se está refiriendo a la venida del Señor. Recordemos que Mateo está escribiendo a los judíos. Entonces Mateo, ¿no es cierto?, resalta estas preguntas de parte de sus discípulos, ¿no es cierto?, que todas estas preguntas no están en los otros evangelios. En los otros evangelios solo hay una pregunta y acá hay tres situaciones, ¿ya? Entonces están resaltando de alguna forma la creencia también de los judíos de que el Mesías tiene que venir. Sabemos nosotros en nuestro contexto que el Mesías ya vino, que es Jesucristo. Entonces los discípulos están hablando de la venida, y sería para nosotros y para también los creyentes de Jesús en ese tiempo la segunda venida de Jesús. Jesús tenía que volver y tiene que volver. Entonces, la segunda situación, ¿no es cierto?, es la segunda venida. Y la tercera situación es el fin del siglo. Cuando hablamos del fin del siglo, mis hermanos, no estamos hablando de 100 años. No estamos hablando, ¿no es cierto?, del primer siglo, segundo siglo. No hablamos de eso, sino que se habla, ¿no es cierto?, del primer tiempo, de este tiempo, de este mundo. Desde la creación hasta que el Señor venga, es este siglo. Cuando dice en la Biblia, los hijos de este siglo, los hijos de este tiempo, se refiere a este tiempo, ¿no es cierto?, donde desde hasta el momento en que el Señor venga, este es el siglo. Y luego viene el siglo venidero. Entonces hay dos siglos, este siglo y el siglo venidero. Entonces acá está preguntando por el fin de este siglo, el fin de este tiempo. Y déjenme decirle, mis hermanos, que lo más probable es que los discípulos hayan preguntado por estas tres cosas porque ellos
pensaban que estas tres cosas iban a suceder al mismo tiempo. Por eso preguntan por estas tres. Pensaban que la destrucción del templo iba a ser al mismo tiempo que en la venida del Señor, y esta venida del Señor iba a también significar el fin de los siglos. Y no están tan equivocados, nosotros pensamos algo parecido, pero vamos a ver que la respuesta de Jesús aclara muchas cosas, o aclara un poco más a lo que se refería, ¿no es cierto?, el tema de la destrucción del templo. ¿No es cierto? Y el texto bíblico, ¿no es cierto?, en Mateo nos habla y nos dice, ¿no es cierto?, que del 3 en adelante nos habla como las señales antes del fin. Y la respuesta de Jesús a esta pregunta, mis hermanos, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, con lo que Jesús, con lo que los discípulos preguntaron acerca, ¿no es cierto?, de la destrucción del templo, de la venida de Jesús, ¿no es cierto?, y del fin del siglo. Jesús le responde, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y aún muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto es lo primero que nosotros vamos a darnos cuenta, mis hermanos. El título del texto bíblico, ¿no es cierto?, se coloca señales antes del fin, y no señales del fin. Jesús, mis hermanos, no está respondiendo a los discípulos realmente su pregunta, ¿no es cierto? No le está diciendo cuándo va a ser el fin del siglo, y tampoco le está diciendo cuándo Él va a venir, y tampoco le está diciendo cuándo van a acontecer estas cosas, sino que les muestra señales que tienen que acontecer, ¿no es cierto?, pero antes de que el Señor venga. Y cuando me refiero a antes que el Señor venga, no me refiero únicamente a que van a pasar estas cosas y luego el Señor va a venir al tiro. Cuando dice, ¿no es cierto?, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se está refiriendo, mis hermanos, no necesariamente al hecho de que nos estamos acercando al fin, sino que se refiere que este siglo venidero, este siglo actual, este tiempo es un tiempo donde reina el pecado. Quiero leerles nuevamente, dice, mirad que no os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Está diciendo que en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, y de ahí para adelante van a venir muchos que van a hablar, ¿no es cierto?, y van a hacerse pasar por el Cristo. Y los discípulos no tienen que ser engañados, y también van a haber guerras y rumores de guerras, pero esto todavía no es el fin, aunque era necesario que todo pase, porque el Señor, ¿no es cierto?, ya tiene todo escrito. Y yo quiero llegar, mis hermanos, al punto de decirles que cuando estamos hablando de este tema, Mateo y Jesús, ¿no es cierto?, en Mateo no se está refiriendo únicamente al hecho del fin de los tiempos, a una situación escatológica, ¿no es cierto?, del fin del mundo, sino que también se está refiriendo a una situación histórica del contexto de los cristianos del primer siglo. Una situación histórica, ¿no es cierto?, del contexto en qué pasa con la destrucción del templo. Todo esto que se está hablando tiene relación con la destrucción del templo en un año específico, que ya pasó hace mucho tiempo, pero también, ¿no es cierto?, esto va más allá y sí nos habla de
del fin de los tiempos, sí nos habla, ¿no es cierto?, del fin de este siglo. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando dice que va a haber guerra, rumores de guerra, mis hermanos, dice, y que todo esto es necesario, es porque el imperio romano está en guerra y en constante conflicto con los judíos, porque los judíos y cristianos, ¿no es cierto?, no se habían sometido necesariamente a las cosas que el imperio romano estaba pidiendo, especialmente, ¿no es cierto?, la parte de religiosa, y la parte religiosa está absolutamente unida con la parte moral. Entonces, nada de las cosas que ellos hacían eh, como imperio romano era muy agradable ante los ojos de aquellos que seguían a Jesús. Y por ende, ¿no es cierto?, había un conflicto constante. De hecho, no simplemente era un conflicto de ideas, sino que eran conflictos armados, ¿ya? Era una especie de guerra en ese lugar. Por eso habían guerras y rumores de guerras, porque en ese tiempo sí estaba pasando eso. Pero también quiero aludir a que después, ¿no es cierto?, en el fin, antes del fin de los tiempos, sí van a haber rumores de guerra también, y nosotros lo estamos viendo ahora. Pero todavía no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, ¿no es cierto? Vemos que todas estas cosas están pasando, ¿no es cierto? Guerra entre nación contra nación, reino contra reino, hambres, pestes, terremotos, y todo esto, mis hermanos, está pasando en este tiempo, pero quiero decirles que también era una profecía de Jesús para el mismo tiempo de los cristianos del primer siglo. Los cristianos, y cuando yo digo ahora los cristianos del primer siglo, sí me estoy refiriendo a los primeros 100 años del cristianismo, por si acaso. Mis hermanos, entonces la respuesta de Jesús se refiere a las dos cosas, y cuando se refiere al principio de dolores, se está refiriendo al parto, ¿ya? Veíamos que el parto, ¿no es cierto?, empezaban los dolores hasta que nacía, ¿no es cierto?, un bebé. Lo mismo pasa, ¿no es cierto?, acá en este caso. Hay dolores, dolores, dolores hasta que nace el nuevo siglo. Por eso es principio de dolores. Pero este principio de dolores, mis hermanos, no se refiere al tiempo escatológico, al tiempo donde van a falta un año, una semana, algunos meses para el fin de los tiempos. Mis hermanos, yo quiero que ustedes tengan claro que desde que el Señor vino, de ahí en adelante han sido los últimos tiempos. Y es algo que ustedes tienen que saber. Desde que el Señor vino hasta de ahí en adelante, hasta ahora, son los últimos tiempos y siguen siendo los últimos tiempos hasta que el Señor venga. Mateo 24, pero del 9 al 14 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este texto, o este capítulo de Mateo 24, nos hace a nosotros sentido como que son cosas que están pasando ahora. Y que, ¿no es cierto?, ya viene el fin. Pero cuando hablamos de que entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, Jesús primeramente está hablando del contexto en el que los discípulos van a vivir, los primeros discípulos.
Van a ser perseguidos primeramente por el Imperio Romano. Y se va a producir una gran apostasía. Entonces, si pudiésemos resumir los signos que son antes del fin, estos signos primeramente tenemos que decir que Jesús está hablando del contexto de los primeros cristianos, pero también está hablando del contexto del fin de los tiempos, ¿ya? No se excluyen. Pero en el contexto de Jesús, de los primeros cristianos, sí van a haber sí hubo tribulación, hubo matanzas, se aborreció a los cristianos. Y esto mismo produjo, ¿no es cierto?, apostasía. ¿Apostasía en qué sentido? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Y además, ¿no es cierto?, de entregarse unos a otros, van a abandonar la fe por la persecución, pero además, ¿no es cierto?, ellos a querer seguir a falsos profetas que van a enseñar otro tipo de enseñanzas. Y se multiplicará la maldad, ¿no es cierto?, y se enfriará el amor de muchos. Esto, mis hermanos, pareciera que es algo que es por venir, pero Jesús estaba hablando del tiempo también de los primeros cristianos. Pero también la enseñanza es para que nosotros sepamos que estas cosas también están por venir y aún están aconteciendo ahora. Ahora, ¿no es cierto?, se está persiguiendo a los cristianos. Vemos incluso en nuestro país que años atrás no pasaba, ¿no es cierto?, que las iglesias eran quemadas, que las personas, los cristianos eran perseguidos. Lo estamos viendo porque no solo se trataba de la enseñanza de la profecía para los primeros cristianos, sino también con las cosas que están ocurriendo y que van a seguir ocurriendo. Dice, ¿no es cierto?, en este tiempo también podemos ver falsos maestros, falsos profetas, falsas personas o personas que hablan falsamente de parte de Dios. Y como se habla de hubo una gran apostasía en ese tiempo, ahora, ¿no es cierto?, y después, antes del fin, también van a haber muchos que van a apostatar acerca del Señor, y ser apóstata significa abandonar, ¿no es cierto?, el seguir a Jesucristo. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y esta frase, mis hermanos, podría ser peligrosa porque pudiese malinterpretarse. El objetivo del cristiano, mis hermanos, es perseverar, ¿no es cierto? Y debemos perseverar al fin, ¿en qué? En nuestra fe. Pero en el contexto en el que se está hablando, mis hermanos, está refiriéndose a perseverar en esta situación, ¿no es cierto?, donde van a ser perseguidos, donde, ¿no es cierto?, se va a multiplicar la maldad de muchos, ¿no es cierto?, y se enfriará el amor. Entonces, el que persevere, ¿no es cierto?, en su fe hasta el fin en toda esa situación, este será salvo. ¿Pero salvo de qué? Cuando se refiere a ser salvo, no está necesariamente hablando de la salvación espiritual, ¿no? El que persevera, entonces, recién va y llega hasta el fin, recién va a ir al cielo. No se está refiriendo a eso, necesariamente. Se está refiriendo que primeramente va a ser salvo, ¿no es cierto?, de caer en la apostasía, va a ser salvo de caer en todas estas situaciones que nombramos anteriormente, porque las va a existir. Pero también tiene esta segunda connotación de que será salvo en el sentido, mis hermanos, de que perseverar no es una condición para llegar a tener la salvación, sino que perseverar es una condición que se adquiere por ser salvo. En otras palabras, el perseverar es una manifestación de alguien que es salvo, de alguien que tiene una real fe por Jesucristo. Es lo que nosotros debemos saber. Y acá esto es muy interesante, el verso 14, porque dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y acá, justamente el verso 14, que yo lo tengo en negrita, ¿no es cierto?, lo tengo marcado,
nos habla no de algo que pasó en el tiempo de los primeros cristianos, sino que esto sí es un enunciado escatológico, un enunciado que es del fin de los tiempos. Esto únicamente se refiere a lo que es por venir. Dice que cuando se predique, ¿no es cierto?, el evangelio en todo el mundo, dice, para testimonio de todas las naciones, entonces ahí sí vendrá el fin. Y ese vendría a ser el signo y la señal del fin. Todas las otras señales no son señales del fin, son señales antes del fin. Pero la predicación en todo el mundo, esa es la señal que nos lleva a entender que es el fin de los tiempos. Y ese, lamentablemente, solo lo sabe el Señor, ¿ya? Solo lo sabe el Padre. Ahora, cuando vemos nosotros el Mateo 24, del 15 al 14, nos vamos a dar cuenta que este texto nos habla de, y nos muestra un poco lo que pasó en la persecución de la destrucción del primer templo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Los versos del 15 al 19, mis hermanos, nos hablan del tiempo, ¿no es cierto?, cuando Jesús, ¿no es cierto?, dice que no quedará piedra sobre piedra porque va a ser la destrucción del templo. Acá está describiendo y está profetizando y está aconsejando, ¿no es cierto?, a los que van a padecer esto. Dice, ay, ¿no es cierto?, dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Eso tiene que ver con la destrucción del templo. Dice, entonces, los que están en Judea huyan a los montes. Los que están, ¿no es cierto?, en Judea tienen que huir, o tuvieron que huir en el tiempo en el que se destruyó el templo. Y Jesús, ¿no es cierto?, dice que no, que estuvieran en la azotea, se quedaran ahí y no bajaran a sus casas. ¿No es cierto? Los que estuvieran en el campo no volvieran a buscar sus cosas. Decía, ay, por la gente que está encinta, porque les costaría escapar. Entonces, fue una situación que es compleja. ¿Qué nos dice Daniel? Daniel dice, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre él, ala de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Acá habla, ¿no es cierto?, que sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa. Y está hablando acá Daniel, mis hermanos, de lo que pasó en la historia. Tito, mis hermanos, y su ejército en el año 70 después de Cristo, quien presentó, dice, fue y destruyó con el Imperio Romano el templo. Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esta abominación en el templo, se refiere de que no solo destruyó el templo, sino que presentó como sacrificio a dioses paganos el estandarte de su ejército en un lugar ubicado en la puerta este del templo. Entonces, cuando nosotros leemos el verso 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, se está refiriendo en primer lugar a esta destrucción del templo, donde el templo además es ultrajado de una forma espiritual y religiosa, porque, ¿no es cierto?, son presentados ahí ídolos también, en una de las puertas del templo. Por Tito, el emperador Tito, ¿no es cierto?, quien produce esta destrucción del templo, y al producir esta destrucción del templo, ¿no es cierto?, las personas tienen que huir. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que esto también habla
del fin de los tiempos, ¿no es cierto? Donde cuando venga este tiempo, ¿no es cierto?, va a haber gran tormento, podríamos decir, la gente va a estar asustada porque no saben lo que está por pasar. Ahora lo que dice Mateo 24, del 20 al 22, dice: orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Está diciendo Jesús que esta situación de la destrucción del templo va a ser una situación muy grave, una situación muy difícil y de gran tribulación como no se ha visto para los judíos en ese tiempo. Y que tampoco se verá porque luego, ¿no es cierto?, el templo queda es destruido hasta que el Señor venga. Mis hermanos, ¿no es cierto?, dice, y aquellos días, dice que y aquellos días no fuesen, si no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y acá viene esta palabra de ser salvo, refiriéndose en el contexto, no al salvo de espiritual, sino que a ser salvo de esta situación. Si los días de esta masacre no hubiesen sido acortados, nadie hubiese quedado del pueblo de Israel. Dice, más por causa de los escogidos, es que los días sí fueron acortados y no perecieron todos. Pero esto también tiene un significado escatológico. Escatológico, cuando digo esta palabra, hermanos, significa el fin de los tiempos. Un tiempo futuro, escatología. Mis hermanos, también significa, ¿no es cierto?, que en el fin o antes del fin de los tiempos, ¿no es cierto?, habrá una gran tribulación. Habrán cosas, ¿no es cierto?, que no se habrán visto antes. Pero el Señor también dice que acortará ese tiempo por causa de los escogidos. Y nosotros debemos estar, ¿no es cierto?, pendientes de todo esto. Ahora lo que dice Mateo, ¿no es cierto?, 24 del 23 al 26 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. En el fin de los tiempos, mis hermanos, y ahora en el tiempo de Jesús, iban a venir otros que iban a decir, ¿no es cierto?, que son Cristo, pero iban a ser falsos Cristos. Falsos Cristos también se puede decir diferentes anticristos, ¿no es cierto? Y la recomendación es la siguiente, ¿no es cierto? Que cuando nos digan, ¿no es cierto?, que mirad, ¿no es cierto?, que Cristo está en el desierto, o está en los aposentos, o que está en algún lugar, no le creamos, ¿ya? En el contexto de Jesús, y es Jesús mismo quien está hablando de esto, él había anunciado su muerte, y había anunciado que él iba a resucitar y que iba a descender a los cielos. Entonces Jesús no iba a estar en ese tiempo. Y era la recomendación para los cristianos en ese tiempo. Pero para nosotros también es una recomendación, y para cuando sea el fin de los tiempos también es una recomendación. Cristo no está aquí en la tierra en este momento, ni va a estar antes del fin. Recordemos que estas señales son antes del fin. ¿Y por qué no debemos creer, no es cierto, cuando digan que está en algún lugar? Porque miren lo que dice Mateo 27, 28, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntará
se juntarán las águilas. Mis hermanos, cuando el Señor venga, así como lo preguntaron los discípulos, ¿no es cierto? Y creían que estas preguntas, estas tres situaciones eran al mismo tiempo, nosotros debemos creer lo mismo. Cuando el Señor venga, todo se acabará. Porque es el fin de este siglo. Entonces dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. No es que vamos a estar en este mundo y de repente va a estar Jesús por ahí, no. Jesús viene como un relámpago y todo se acaba. Pero no se acaba hasta el fin. Recordemos que Apocalipsis nos dice que se va a crear un nuevo, y se va a hacer, ¿no es cierto?, un nuevo cielo y una nueva tierra. Y no viene a destruir todo, sino a transformar todo esto en algo nuevo. Es lo que nosotros debemos entender. Dice, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, refiriéndose a que habrá, ¿no es cierto?, un fin. Cuando dice cuerpo muerto se está refiriendo al fin. Y esta frase del verso 28 es lo más probable que haya sido un dicho de ese tiempo judío y que tiene relación también al fin. Mis hermanos, ¿por qué Jesús está hablando en este texto acerca del fin de los tiempos? Recordemos que todo esto tiene relación con el templo. Recordemos que cuando Jesús entra a Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo y a limpiar el templo. Porque está este choque entre los imperios. Y Jesús lo que está haciendo, y Mateo, ¿no es cierto?, lo que está resaltando es que este choque de los imperios va a tener consecuencias. Va a tener, ¿no es cierto?, dificultades. El pueblo de Dios tuvo dificultades en el año 70 después de Cristo, en la destrucción del templo, fueron perseguidos y tuvo dificultades por harto tiempo, como una especie de guerra. Y el pueblo de Dios va a tener dificultades, la tenemos ahora y lo vamos a tener hasta antes del fin. Porque ¿no es cierto?, es un reino, es el reino de los cielos, ¿no es cierto?, en contraste y en oposición al reino de este mundo. Pero dice el texto, ¿no es cierto?, que el Señor va a venir como un relámpago y que ese va a ser el fin de este siglo. Y eso a nosotros nos habla de esperanza, de que va a haber un tiempo, ¿no es cierto?, donde luego en el siglo venidero el Señor es quien va a reinar y ya no va a haber una crisis, ¿no es cierto?, una oposición entre reinos. No es el reino de los cielos luchando contra el reino terrenal, sino que el reino de los cielos va a ser el único reino. Porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todo esto tiene relación porque Jesús está preparando a sus discípulos para que luego ellos, cuando haya venido el Espíritu Santo, entendieran todas las cosas que Jesús les había explicado, ¿no es cierto? Y ahí entendieran por qué después, ¿no es cierto?, de explicarle todas estas cosas, iba a ser su muerte y luego su resurrección. Porque después ellos también iban a ser perseguidos. Entonces, este texto, mis hermanos, nos habla del fin de los tiempos, o en realidad no nos habla del fin de los tiempos, nos habla de este transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, en el que estamos viviendo. Mis hermanos, muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia coinciden en que desde el momento en el que Jesús vino a esta tierra hasta cuando Él vuelva, es el fin de los tiempos. ¿Y por qué nosotros debemos creerlo así? Porque nosotros no sabemos, perdón, no es el fin de los tiempos, es el tiempo antes del fin.
Ya no es el fin de los tiempos, sino que el tiempo antes del fin. Nosotros debemos creerlo porque nosotros como cristianos y el deber del cristiano es vivir como si el Señor viniese ahora. Aunque no sepamos si viene en un año más, en un segundo más, aunque no sepamos si viene en generaciones después, pero nuestra responsabilidad es vivir como si el Señor viniese ahora. ¿Y por qué nuestra responsabilidad? Porque como hay oposición del reino de las tinieblas de este mundo, necesitamos nosotros la esperanza de que un día este reino acabará. Y solo estaremos, ¿no es cierto?, en la presencia de nuestro Señor. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de finalizar? Mi hermano Rosamel. Sí, yo tengo sé que en la Biblia sale, ¿no es cierto?, águila, ¿cierto? Pero sabemos que las águilas no son carroñeras. ¿Podría ser buitre? Es una pregunta que no sé. Sí, lo que pasa, mi hermano, es que como es un dicho, lo más probable es que haya sido águilas porque generalmente los dichos no necesariamente obedecen a lo coherente, ¿ya? Y como es un dicho de ese tiempo, no se sabe realmente cómo fue el origen de ese dicho. Cuando nosotros decimos camarón que se duerme se lo lleva la corriente, ¿no es cierto? No es un dicho que nosotros pudiésemos decir que tiene una coherencia, ¿no es cierto? Que tiene, ¿no es cierto? Que es apegado a la realidad, ¿no es cierto? Sino que tiene el objetivo de señalar algo, tiene el objetivo de señalar algún tipo de enseñanza o algún tipo de conocimiento, el cual nosotros no lo sabemos bien, pero se cree que tiene relación con el tema del fin. A ver, gracias, pastor. ¿Alguna pregunta más, mis hermanos, o comentario? Pastor, Mi hermana Rosana. ¿sabe por qué? Lo que estaba hablando el hermano de las águilas y buitres, puede ser que también ese versículo sea, como le dijera yo, sea la gran mortandad que va a haber cuando venga el Señor en su venida, porque ahí va a haber una gran batalla, ¿no? Entonces yo creo que puede que puede que eso esté hablando, porque no se sabe bien si son águilas o buitres, porque las águilas, los judíos como que la tienen siempre por alto el águila, pero yo creo que puede que ser así, porque ahí en Lucas 17:37 también sale algo parecido a eso, sobre los cuerpos muertos, y también dice águila. ¿Ah? Entonces, eso nomás, pastor. Gracias, mi hermana. Sí, claramente tiene que ver con el hecho de que el fin de los tiempos, ¿no es cierto? O antes del fin, va a haber una gran mortandad. Y lo que Jesús mismo está haciendo es predecir primeramente la gran mortandad que va a haber por el tema de la destrucción del templo, de la invasión de Roma, pero eso también lo está uniendo con el fin de los tiempos, donde Apocalipsis nos muestra que va a haber esta gran batalla y van a haber mucha mortandad a raíz de diferentes situaciones. Con el tema de las águilas, como es un dicho, no necesariamente tiene que a nosotros, y además nosotros que somos de otra cultura, ¿no es cierto?, que somos de otro tiempo, nos debiese costar claramente mucho más en saber qué significa, pero
si yo tuviese que tratar de interpretar este tema, ¿no es cierto? El hecho que dice, donde está el cuerpo, ahí se juntan las águilas, podríamos decir que en el fin, ¿no es cierto? Ahí van a estar tal vez los hijos del Señor, o ahí va a estar, porque el fin, ¿no es cierto? El muerto es el que ya no está, que es el siglo, ¿no es cierto? O el mundo, ¿no es cierto? El mundo que vivimos ahora. Pero las águilas, ¿no es cierto?, son las que están vivas, son las que se alimentaron, las que, entre comillas, vencieron. Pero en realidad es un tema que pues, son especulaciones nomás y nosotros no podemos realmente saber qué dice, pero sí podemos saber que Jesús está hablando acá de este templo, ¿no es cierto?, que es destruido, pero también está hablando del fin de los tiempos y los tiempos antes del fin también. Dice mi hermano Hernán. Le voy a leer algo sobre el teólogo John MacArthur. Bueno, un teólogo que estudia la Biblia. Dice así, el versículo 28, allí se juntarán las águilas. La localización de un cadáver es visible desde grande distancia por el círculo de aves carroñeras que se reúnen sobre él. Esto tiene una referencia a Job 39, 27 al 30. De igual forma, el regreso de Cristo será claramente evidente de cerca y de lejos. Esta es la misma idea contenida en la ilustración del relámpago del versículo 27. La imagen de las águilas y el cadáver se refiere también al juicio que acompañará la venida del Señor. Apocalipsis 19, 21. Eso dice John MacArthur. Gracias, mi hermano Hernán, ¿no es cierto? Ahí vamos completando ideas para ir también enriqueciéndonos, ¿no es cierto?, de las diferentes opiniones acerca de las interpretaciones de este texto. ¿Algo más, mis hermanos, antes de orar? Héctor, Mi hermano. una consultita que en la parte de cuando sale que unos serán tomados y otros serán dejados, dice, uno será tomado para juicio y el otro dejado para gozo. O sea, los cristianos que tenemos el gozo del Señor vamos a quedar. Y dice, y los que no, los no cristianos, ¿esos van a ser llevados para juicio? Bueno, eso no está en el texto. ¿De qué parte está leyendo eso mi hermana? Sí, referente a la lección, porque ahí usted leyó cuando dijeron que el que estaba, pongámosle, en la azotea, no vuelva a buscar nada, o sea, no volver atrás. A eso me estoy refiriendo. Ya, sí, son dos cosas diferentes, porque el texto que usted está hablando, ¿no es cierto?, hace referencia de qué va a pasar con aquellos que dice que conocen al Señor, ¿no es cierto?, van a estar en el gozo, ¿no es cierto? Cuando se habla del gozo, es como cuando se dice, ven al gozo, ¿no es cierto?, de tu Señor, ¿no es cierto?, la parábola cuando dice eso, se refiere, ¿no es cierto?, a estar en la presencia del Señor, vamos a estar en la presencia del Señor, y los otros claramente van a ser juzgados. Ahora juzgados, en realidad todos vamos a ser juzgados, pero en el contexto en el que está hablando se refiere claramente a un castigo, ¿ya? Pero el texto, pero no tiene mucha relación con el texto que nosotros vimos acá, porque cuando se refiere, ¿no es cierto?, a que no vuelvan de las azoteas, o, ¿no es cierto?, vayan, no vuelvan a buscar la capa si están, ¿no es cierto?, en los montes, se está refiriendo especialmente al hecho de no de volver atrás de una decisión, sino que se está refiriendo al hecho de arrancar porque va a haber una destrucción. La destrucción del templo, y la recomendación para los que van a estar ahí de que no regresen porque los van a atrapar. Y lo mismo tiene que ver también con antes del fin de los tiempos, ¿no es cierto?, que como usted bien dijo, ¿no es cierto?, va a haber una gran mortandad, va a haber varias situaciones
donde las personas van a tener que arrancar, pero no necesariamente tiene que ver con el tema de un juicio, del juicio como tal, de que el Señor va a decidir quiénes son suyos y quiénes no. Ya, mis hermanos, ¿una última pregunta o comentario para finalizar? Entonces vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias porque usted nos permite, Señor, aprender un poco más de su palabra, nos permite, Padre Santo, conocer acerca también de lo que usted, Señor, ha profetizado, Padre mío, profetizó acerca de la destrucción del primer templo, profetizó acerca, Señor, de la persecución de los cristianos, pero también nos enseña, Señor, y nos muestra y nos profetiza acerca también de lo que está por venir, Padre mío, desde antes del fin del tiempo, Señor, y también lo que será en el fin de los tiempos, Señor, cuando usted venga, Señor, como un relámpago, Padre Santo. También, Señor, usted nos enseña, Señor, y nos advierte acerca de los falsos profetas, Señor, nos advierte acerca de la apostasía, bendito Dios, nos advierte acerca, Señor, de los falsos cristos, Padre mío, y de tantas cosas, Padre, y le damos gracias porque usted en ese tiempo permitió tal vez que los cristianos estén preparados, Señor, o tal vez usted obró de alguna forma a través de la palabra de Jesucristo, y en este tiempo, Señor, y aún para el fin, Señor, usted seguirá hablando a través de la palabra, Señor, de su Hijo. Le damos gracias, Señor, porque usted es bueno, Señor, y nos permite aprender, Señor, de estas cosas, Señor. Le adoramos, le glorificamos y nos humillamos ante usted, Señor, para poder, Señor, recibir de su palabra, Señor, de la claridad de ella y de entender las cosas, Señor, como usted quiere, Padre. Gracias le damos, Señor. Yo le pido también que usted sea con nosotros, Señor, su presencia siga con nosotros, Señor, ya finalizando este culto de este estudio bíblico, Padre Santo. Usted, Padre mío, bendiga a las familias representadas, Señor, a la iglesia representada, a las ciudades, Señor, representadas, y a todos los que estamos y aún a los que no han podido estar, Padre. Gracias, Señor, le adoramos, le glorificamos y le agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, entonces pueden desbloquear sus micrófonos para ir despidiéndonos. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Chao, mis hermanos, bendiciones para todos. Igualmente, Señor les bendiga mucho. Hermano, bendiciones. Bendiciones. Saludos y bendiciones para todos. Chao. Chao, chao. Mis hermanos, cuídense, que el Señor les bendiga. Voy a cortar. Corta, hermano.